Bienvenidos a Historia Encubierta. La historia está llena de secretos y manipulaciones que han cambiado el destino de naciones enteras. Hoy exploraremos 7 eventos que no te contaron en la escuela. Revelaciones que desafían lo que creías saber. Quédate hasta el final para descubrir cómo la historia ha sido distorsionada. No olvides suscribirte, comentar y compartir este video para que más personas descubran la verdad. Durante décadas, han sido omitidos o transgiversados para mantener el control de la narrativa global. Las decisiones políticas, la lucha por el poder y los intereses ocultos han contribuido a que ciertos acontecimientos queden en la sombra. Sin embargo, la verdad no puede ser silenciada para siempre. Es momento de descubrir lo que realmente ocurrió tras algunos de los eventos que la historia oficial no te contó a detalle. Número 1. La masacre de la plaza de Tiananmen. Represión y silencio. Uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de China ocurrió en 1989 en la plaza de Tiananmen. Lo que comenzó como una protesta pacífica, liderada por estudiantes universitarios en favor de la democracia, terminó en una violenta represión por parte del gobierno chino. Durante varias semanas, miles de manifestantes exigieron reformas políticas y mayores libertades civiles. La respuesta del gobierno fue brutal. El ejército intervino con tanques y soldados armados, dejando un número indeterminado de muertes y desaparecidos. El gobierno chino ha mantenido una política de censura total sobre este evento, negando su magnitud y persiguiendo a quienes intentan recordarlo. A pesar de los esfuerzos por borrar este capítulo de la memoria colectiva, imágenes icónicas como la del hombre del tanque siguen siendo un símbolo de resistencia contra la opresión y la lucha por la libertad de China. Número 2. El incidente del Golfo de Tonkin, una excusa para la guerra de Vietnam. En 1964, Estados Unidos intensificó su participación en la guerra de Vietnam tras el famoso incidente del Golfo de Tonkin. La versión oficial relataba que 2 barcos de guerra estadounidenses fueron atacados por fuerzas norvietnamitas sin provocación alguna. Este hecho sirvió como pretexto para que el gobierno de Lyndon B. Johnson obtuviera autorización del Congreso para una escalada militar en la región. Sin embargo, documentos desclasificados años después revelaron que el segundo ataque, ocurrido el 4 de agosto de 1964, nunca sucedió. Todo fue una fabricación de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, para justificar la intervención militar a gran escala. Estados Unidos ya tenía intenciones de expandir su influencia en Vietnam y necesitaba una excusa que movilizara la opinión pública a su favor. Las pruebas indican que el USS Maddox estaba realizando misiones encubiertas en aguas norvietnamitas, lo que provocó la reacción defensiva de las fuerzas de Vietnam del Norte. La versión manipulada de los hechos generó indignación en la sociedad estadounidense, permitiendo que el gobierno aprobara una ofensiva masiva en el sudeste asiático. La guerra de Vietnam se intensificó y dejó un saldo de millones de víctimas, marcando un episodio de engaño gubernamental sin precedentes. Número 3. El espionaje de la CIA en México. 4 expresidentes involucrados. México jugó un papel clave en la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, no solo como espectador, sino como un punto estratégico para las grandes potencias. La proximidad con Estados Unidos lo convirtió en un campo de batalla silencioso, donde se libraban guerras de inteligencia entre agencias extranjeras. Uno de los secretos mejor guardados fue la estrecha relación entre la CIA y 4 expresidentes mexicanos. Desde la creación de la Agencia Central de Inteligencia en 1947, la influencia estadounidense en la política mexicana se intensificó. Bajo la dirección de Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México entre 1956 y 1969, se estableció una red de informantes de alto nivel. Entre ellos, al menos 4 mandatarios mexicanos colaboraron en secreto, proporcionando información clave para obtener la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos fueron parte de esta red de espionaje,
se les asignaron nombres en clave como Litempo, un sistema de identificación que encubriría sus operaciones dentro del gobierno mexicano. La relación entre la CIA y estos presidentes no solo manipulaba el intercambio de información, sino la implementación de estrategias para desestabilizar movimientos contrarios a los intereses estadounidenses. Se llegó a tal nivel de colaboración que Winston Scott y Adolfo López Mateos mantenían una relación personal cercana, con reuniones frecuentes donde se definían las tácticas de intervención. Pero la influencia de la CIA en México no solo se limitó a la recolección de datos. Durante las protestas estudiantiles de 1968, que culminaron en la masacre de Tlatelolco, la agencia observó con preocupación el descontento social, temiendo que se convertiría en una oportunidad para la expansión del comunismo en la región. La brutal represión que siguió fue un claro reflejo de la presión internacional para erradicar cualquier amenaza a la estabilidad política, siempre por los intereses estadounidenses. El cuarto de expediente, involucrado en esta red de informantes, fue José López Portillo, quien desde antes de asumir el cargo ya colaboraba con operaciones de espionaje, incluso interceptando llamadas dentro de la capital mexicana. Número 4. La anexión sangrienta del Tíbet. Cuando se habla de la anexión del Tíbet por parte de China, el gobierno chino la describe como una liberación pacífica. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. En 1950, miles de tropas comunistas lideradas por Mao Zedong invadieron la región tibetana, sofocando cualquier resistencia y tomando el control del territorio con violencia. La ocupación fue justificada bajo el argumento de que el Tíbet siempre había sido parte de China, aunque en la práctica el país había gozado de autonomía durante décadas. Número 5. La Revolución Cultural en China, un régimen de terror. Entre 1966 y 1979, China vivió uno de los periodos más turbulentos de su historia con la Revolución Cultural, una campaña impulsada por Mao Zedong para erradicar cualquier influencia capitalista y reforzar la ideología socialista en el país. Este movimiento desató una brutal persecución contra intelectuales, artistas y académicos considerados enemigos del régimen, quienes fueron denunciados sin pruebas, encarcelados y sometidos a torturas. La educación fue radicalmente reformada, cerrando universidades y movilizando a la juventud para eliminar cualquier vestigio de pensamiento burgués. Se destruyeron templos, reliquias y patrimonio cultural invaluable, dejando cicatrices que aún resuenan en la sociedad china contemporánea. Cada hecho oculto es una pieza del rompecabezas. Quédate con nosotros, dale like, comenta y suscríbete para seguir descubriendo cómo las historias han sido manipuladas. Número 6. El hundimiento del USS Maine, la excusa de Estados Unidos para la guerra hispanoamericana. En 1898, el acorazado USS Maine sufrió una explosión en el puerto de La Habana, causando la muerte de más de 250 tripulantes. Inmediatamente, Estados Unidos culpó a España del incidente, sin presentar pruebas concluyentes, lo que sirvió como justificación para declarar la guerra y anexarse a territorios estratégicos como Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La prensa estadounidense, en particular los periódicos sensacionalistas de William Randolph Hearst, avivaron el fervor bélico con titulares incendiarios. Décadas después, investigaciones revelaron que la explosión pudo haber sido causada por un fallo interno en el buque y no por un ataque externo, sugiriendo que la guerra pudo haberse basado en una manipulación política deliberada. Número 7. Vínculos entre la mafia y políticos mexicanos. En la década de 1980, la relación entre el crimen organizado y figuras políticas mexicanas quedó en evidencia con el escandaloso caso de Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría. Se le vinculó con importantes cárteles del narcotráfico y se le acusó de facilitar operaciones ilícitas dentro del país. Además, se le señaló como uno de los responsables en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, un crimen que desató una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Este caso no solo expuso la profundidad de la corrupción en las más altas esferas del gobierno mexicano, sino que también reveló la impunidad con la que operaban ciertos sectores del poder político en complicidad con el narcotráfico. Durante años, las investigaciones apuntaron a una red de protección dentro de las instituciones gubernamentales,
lo que permitió que muchas figuras relacionadas con estos crímenes evadieran la justicia por largo tiempo. Finalmente, Suno Arce fue arrestado y condenado en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los primeros altos funcionarios en enfrentar una condena en el extranjero por sus vínculos con el crimen organizado. La historia está llena de secretos que han sido manipulados a lo largo del tiempo. Estos 7 eventos demuestran cómo la información ha sido usada para beneficiar intereses políticos. Y económicos. Comenta tu opinión, suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran la verdad.